Bienvenidos a un nuevo episodio de Nefrotalk. Hoy contamos, dirías, con un ponente que no hace falta presentar, pero simplemente de forma rápida, el doctor Alberto Ortiz, que es jefe de servicio del hospital, del servicio de nefrología del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Y simplemente yo, casi a resumen, diría que es uno de los investigadores más famosos y con más recursos a nivel europeo, tanto que hace un par de años se le otorgó este premio por parte de la Sociedad Europea de Nefrología. Y el día de hoy nos va a dar una revisión sobre lo que es una nueva clase farmacológica, que son los fármacos que van a inhibir la HIF hidroxilasas. Muchas gracias, Alberto, para estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad y el tema efectivamente es la eficacia y seguridad cardiovascular de los inhibidores de la prolilhidroxilasa del factor inducible por hipoxia, que suena como muy complejo. Se abreviaría así, HIF-PHI, y es que este es un problema porque inhiben a un inhibidor, con lo cual es más sencillo hablar de estabilizadores de HIF, no de hablar de HIFs o de inhibidores de HIF, no es estabilizadores de HIF. Y tengo un potencial conflicto de interés que confesar y sin más quería dar algunos datos de background del tema, de eficacia y de seguridad. Aquí está representado lo que es a lo largo de las horas después de una dosis, durante hasta casi 48 horas, los niveles circulantes de eritropoyetina. Se administra eritropoyetina parenteral, que vemos que son en niveles altísimos, o se administra roxadustat, que son las líneas verdes, a dos dosis diferentes. La dosis más habitual de comienzo es 1 miligramo por kilo y muchos pacientes necesitan menos, especialmente si todavía no están en diálisis. Estos niveles de eritropoyetina que se alcanzan con roxadustat pues serían intermedios entre los niveles que alcanzamos si subimos a una montaña o si sangramos agudamente, o sea, estarían dentro de un rango que se podría considerar fisiológico comparado con los niveles altísimos de la EPO. Y este es algo que tenemos que tener presentes, porque entonces la siguiente pregunta sería ¿cómo puede influir la altura en la activación de HIF? Y tuve oportunidad de pensar algo sobre eso cuando va a hacer ahora un año, el verano pasado, me escribió una periodista de TV3 explicándome, que yo no lo sabía, que Madrid es la ciudad con más esperanza de vida de España y le gustaría saber por qué. Y en concreto decía que tiene Madrid que no tenga Barcelona. Claro, pues esto supuso un reto, porque digo, bueno, la sanidad, pues los hospitales de Barcelona son tan buenos o mejores que los de Madrid. Eh, Barcelona es una ciudad rica, no puedes achacarlo eso a problemas socioeconómicos. ¿Cuál será la diferencia? Y lo primero que hice fue chequear que eso era correcto y efectivamente yo miré los datos del INE, pero luego están las noticias en los últimos meses porque han publicado datos de esperanza de vida en regiones europeas y las mujeres en Madrid tienen la esperanza de vida más larga de Europa y los hombres la segunda más larga, aunque eso algunos años es la primera. O sea que es una estadística que se repite y se repite. ¿Y qué tiene Madrid que no tiene Barcelona? Pues que está situada en altura. De hecho, el Collado Mediano, que es donde paso los veranos, está a 1000 metros sobre el nivel del mar y lo que es la ciudad de sí está entre 600 y 700 metros. Tengo compañeros de trabajo que viven en Alpedrete, vienen todos los días a la fundación. O sea que está en altura. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues cuando hablamos de altura y oxígeno ambiental, las noticias que nos suelen llegar son catástrofes que ocurren en el Everest por encima de los 8000 metros, donde hay una zona de muerte que si te rompes una pierna estás muerto, porque eso va a retrasar tu salida de esa zona, con lo cual va a estar expuesto a hipoxia extrema que podría ser letal. Sin embargo, Madrid está en lo que se considera una zona de altura media, como Chamonix en Francia, en torno a los 1000 metros, y aquí ya vemos cómo los niveles de oxígeno, que serían en torno al 21% a nivel del mar, 20,9% exactamente, en Chamonix son 18,4%, o sea, 2,5 puntos porcentuales menos. Y Madrid en concreto, entre los 600 y 700 metros,
sería en torno al 19%, o sea, 1,5 puntos porcentuales menos. Y eso es algo que yo, por ejemplo, notaba. Yo corría maratones hace años. Cuando corrí el maratón de Valencia o la media maratón de Sagunto, era como que las cuestas no existían. O sea, era una cosa muy llamativa porque me enfrentaba a una cuesta que en Madrid sabía que iba a ir más pillado de la respiración y allí no. Bueno, pues es algo que se ha estudiado con los pacientes que están en diálisis, fundamentalmente datos de Estados Unidos, y estos son los datos. Arriba el hematocrito, abajo la dosis de EPO necesaria y cada grupo de columnas es un año, porque a lo largo de los años se ha estado usando, se ha estado teniendo como diana hematocritos cada vez más altos. Y dentro de cada grupo de columnas, cada columna concreto indica una altura sobre el nivel del mar de la unidad de diálisis. Lo que vemos es que según aumentamos la altura del nivel del mar, el hematocrito es más alto, a pesar de que la dosis de EPO es más baja. O sea que efectivamente el vivir en altura tiene un impacto sobre las necesidades de EPO porque está activado de forma constitutiva el sistema HIF por la propia hipoxia ambiental. Y es algo que se nota a los 1.200 metros, vemos aquí, a los 600 metros, entre 600 y 1.200 metros está la mayor parte de la provincia de Madrid y vemos que para tener igual o más alto hematocrito se necesita menos EPO y el efecto se empieza a notar a nivel de dosis de EPO a partir de los 76 metros de altura sobre el nivel del mar. Se ve con más nitidez cuando divides la dosis de EPO entre el hematocrito alcanzado. Aquí estaría el puerto de Navacerrada, la ciudad de Madrid, entre la ciudad de Madrid y el pueblo de Navacerrada, y vemos que efectivamente hace falta menos dosis. O sea que, ¿qué diferencia Madrid de Barcelona? En Madrid tenemos el sistema HIF crónicamente activado porque hay menos oxígeno en el ambiente. Más estudios enfatizando el mismo tema. Según subías en altura hasta los 1.300 metros, había menos gente en diálisis que necesitaba EPOs. Los que necesitaban EPO necesitaban menos dosis, necesitaban menos dosis de hierro intravenoso. Una de las cosas que hace el activar HIF es que se absorbe más hierro a nivel intestinal y se movilizan mejor los depósitos de hierro que hay en el organismo. O sea, EPO, la eritropoyetina, solo es una de las múltiples respuestas ante la hipoxia, entre las cuales se encuentran también respuestas destinadas a promover la disponibilidad de materia prima para producir glóbulos rojos, como puede ser la disponibilidad, el mejor uso, más fácil uso del depósito de hierro y la mejor absorción. Y a pesar de menos EPO, menos dosis y menos hierro intravenoso, los pacientes que se dializaban a más altura tenían más hemoglobina. La parte más interesante es que estos pacientes que se alizaban más alto, a partir de 2.370 metros, tenían menor mortalidad. Pacientes en diálisis tratados con EPO. Y ya la guinda del pastel es que hay datos de Austria. Austria es un país relativamente rico, un país sin grandes diferencias socioeconómicas, y lo que observaron es que los austríacos varones a la izquierda o mujeres a la derecha que vivían por encima de los 1.000 metros eran los que tenían menor mortalidad total, menor mortalidad por cáncer y menor mortalidad cardiovascular. Y que eso no era un dato aislado, sino que efectivamente cuanto más altitud sobre el nivel del mar, menor mortalidad. Bueno, pues esto tiene el interés de que, en principio, los niveles de EPO circulantes como un marcador de la actividad de HIF que se obtienen con los estabilizadores de HIF estarían dentro de los niveles fisiológicos que podrías esperar subiendo a un alto. La cosa no es tan sencilla porque hay varios prolilhidroxilasas de HIF, de las cuales la más implicada en la respuesta eritropoyética es PH2, y también hay varios estabilizadores de HIF que no tienen exactamente el mismo perfil de inhibir las distintas prolihidroxilasas de HIF. O sea, teóricamente es posible que si bien todos estos estabilizadores de HIF comparten el subir el hematocrito porque se han desarrollado con ese objetivo y lo han demostrado en ensayos clínicos, su perfil de efectos adversos no tendría por qué ser exactamente el mismo. Muy bien, ¿y qué estabilizadores de HIF conocemos? Pues desde hace 4 años está comercializado en China Roxadustat, que es el fármaco que se aprobó por la EMA hace
3 años, va a hacer ahora 3 años, y que está disponible para uso clínico en España desde finales de 2023. También están Vadadustat y Daprodustat, que están autorizados en Japón también desde hace bastante tiempo, y Daprodustat fue de hecho aprobado por la EMA para su uso en pacientes en diálisis, pero el laboratorio consideró que eso no le merecía la pena entrar al mercado solo para pacientes en diálisis, retiró la aplicación y por lo tanto no está en estos momentos aprobado por la EMA. El problema que tuvo Daprodustat y por el cual la EMA lo aprobó solo para diálisis fue que en los pacientes que no estaban en diálisis había una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca que se encontraba fundamentalmente este aumento de riesgo en los pacientes que ya tenían una insuficiencia cardíaca. Luego estaba Vadadustat, aprobado también por la EMA hace ahora un año, justo, para el tratamiento de la anemia de enfermedad renal crónica, de nuevo en pacientes en diálisis, y de nuevo esta limitación a pacientes en diálisis porque en el ensayo clínico se observó un aumento del riesgo de un primer evento cardiovascular en los pacientes que no estaban en diálisis, un aumento del riesgo del 17%. O sea, 3 fármacos que se han aprobado por la EMA, 2 de ellos solo para diálisis, Daprodustat y Vadadustat. Daprodustat no se va a comercializar, Vadadustat no sé qué pasará, y sin embargo, Roxadustat está disponible en España. ¿Qué sabemos de la eficacia de Roxadustat? La EMA lo aprobó para su uso en anemia de enfermedad renal crónica, tanto en pacientes en diálisis como no diálisis, pero las autoridades sanitarias españolas solo lo financian para pacientes que no están en diálisis. Roxadustat ha habido múltiples ensayos clínicos porque ha habido varias compañías farmacéuticas que querían comercializarlo en distintas partes del mundo. Por lo tanto, estos ensayos clínicos han seguido las directrices de distintas agencias regulatorias, tanto en diálisis y no diálisis, y de los cuales yo destacaría 2. El Dolomitas, porque es el único ensayo en no diálisis que se comparó con los agentes estimuladores de electropoiesis actuales, y el Pirineos, porque fue un ensayo clínico en diálisis donde se usó una dosis demasiado alta de Roxadustat, hubo overshoot, o sea, una subida rápida y por encima de la diana que se pretendía de los niveles de hemoglobina, y tuvo más efectos adversos que los agentes estimuladores de la eritropoiesis. Y de hecho, eso, cuando juntas todos los estudios en pacientes en diálisis, tiene un impacto. Con todos estos ensayos, la EMA dijo, esto es muy complejo, resúmame usted 2 aspectos. Uno, ponga juntos todos los ensayos en los que se corrigió la anemia, pacientes vírgenes de eritropoyetina que no estaban en diálisis o acaban de empezar la diálisis, que se les inicia bien EPO tradicional, bien Roxadustat. Y póngame, por otra parte, juntos los ensayos clínicos en los que el paciente ya estaba en diálisis, ya estaba con EPO y se le convierte a una rama del ensayo a Roxadustat. Ahí es donde, en esta segunda, la conversión, es donde se observa un impacto de este ensayo Pirineos, con lo cual nos vamos a centrar más en los de corrección de hemoglobina. ¿Por qué? Porque no tiene un impacto de un ensayo que son dosis que no están en ficha técnica, y porque además nosotros lo podemos usar en pacientes que no están en diálisis, o sea, iniciaríamos de entrada la corrección de hemoglobina con Roxadustat. Muy bien, pues el ensayo Dolomites fue un ensayo donde pacientes con anemia de la enfermedad renal crónica, pacientes que no estaban en diálisis, en hemoglobina por debajo de 10,5, se les randomizó a Roxadustat o darbepoetina con la idea de subir la hemoglobina por encima de 11, o al menos 1 gramo por encima de lo basal, y mantenerlo entre 10 y 12. El objetivo primario era esta corrección de la hemoglobina y no hubo inferioridad de Roxadustat versus Darbe, pero si miramos los números, había 11 puntos porcentuales por encima de pacientes que alcanzaron la respuesta de hemoglobina con Roxadustat que con darbepoetina. Además, se produjo un descenso de los niveles de LDL colesterol y menor necesidad de hierro intravenoso, que era un resultado esperable por el mecanismo de acción de estos fármacos que promueven una respuesta eritropoietica global, no solo centrada en que haya más o menos EPO circulante.
a destacar que a pesar de que hubo esa no inferioridad versus darbepoyetina, si miramos los niveles de hemoglobina, vemos que partíamos como media de valores por debajo de 10 y que en relativamente poco tiempo, en 2 o 3 meses, especialmente con roxadustat, pues casi se sale por arriba, por encima de 12. De hecho, luego hubo que bajar la dosis para mantenerlo en torno a 11 gramos de ciltro. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Pues que los ensayos clínicos estuvieron hechos con una población, con una hemoglobina relativamente baja, que no es exactamente la nuestra, donde solemos empezar los agentes estimulantes de la eritropoiesis con la hemoglobina está entre 10 y 12, pero bajando. O sea, no esperamos a que el paciente se ponga mal para volverlo a poner bien. Con lo cual, es muy posible que las dosis de comienzo de la ficha técnica sean demasiado altas para nuestras circunstancias, especialmente si el paciente y nosotros vivimos en Madrid, especialmente si empezamos el tratamiento con una hemoglobina por encima de 10 y sabiendo que no tenemos una prisa especial en corregir la anemia y que, al igual que ocurre con las EPOs, con los otros agentes eritropoyéticos, una rápida corrección de la anemia por encima de los niveles actualmente diana puede favorecer eventos cardiovasculares de tipo trombótico. O sea que, bueno, esto de necesitar menos dosis que la ficha técnica ya ocurre con las eritropoyetinas tradicionales. O sea, yo recuerdo hace poco un paciente que un nefrólogo no acostumbrado a usar esas, le había empezado a lo largo de un año 3 veces darbepoyetina y 3 veces se lo había suspendido por exceso de respuesta eritropoyética, pero cuando vi las dosis me parecieron altas con respecto a la que solía usar y son las que ponen la ficha técnica. O sea que también con las ESAs tradicionales la ficha técnica sugiere empezar con unas dosis más altas en base a cómo se hicieron ensayos clínicos donde se esperaba que la hemoglobina bajara por debajo de lo que solemos esperar ahora mismo en la clínica. Muy bien, en este ensayo se reportaron los datos en distintas subpoblaciones, hombres, mujeres, edades, etcétera, y vemos que consistentemente el porcentaje de respuesta fue numéricamente, el ensayo es relativamente pequeño, o sea que las diferencias estadísticas no fueron muy llamativas, pero numéricamente, constantemente una diferencia en torno a 8 hasta 10 puntos porcentuales por encima, que tiene especialmente relevancia en pacientes que estaban ferropénicos, ferritina baja, saturación de transferrina baja, o que estaban inflamados. Esto reproduce resultados de ensayos clínicos en fase 2 y reproduce un poco lo que sabemos de HIV. Y el resumen sería, en condiciones de ferropenia, que ferropenia transitoria con frecuencia tienen los pacientes que no están en diálisis, porque les medimos los depósitos de hierro cada varios meses y actuamos cuando están bajos, y entonces pueden llevar meses con ellos bajos, en condiciones de ferropenia transitoria o en condiciones de inflamación transitoria, como pueden ser hospitalizaciones o eventos infecciosos subclínicos, la respuesta eritropoyética con roxadustat es mejor que con darbepoyetina. ¿Qué sabemos de la seguridad? Pues la seguridad que más preocupa es la seguridad cardiovascular y se miraron específicamente los desenlaces cardiovasculares, o sea, mortalidad por cualquier causa, infarto de miocardio no letal, ictus no letal, y esto es lo que se le llamaron MACE, eventos cardiovasculares ateroscleróticos mayores, y también otro parámetro que es MACE Plus, donde se añadió la hospitalización por angina inestable y o insuficiencia cardíaca congestiva. Y estos fueron los números para dolomitas, de nuevo un ensayo relativamente pequeño, pero el riesgo, los hazard ratio de los MACE, MACE Plus y muerte se mueven en el sentido que esperábamos. O sea, no fue estadísticamente significativo porque el ensayo era pequeño, pero en general entre 10 y 19 puntos porcentuales de forma numérica con respecto al placebo, por debajo del placebo. Tampoco fue estadísticamente significativo, pero sí que es llamativo un hazard ratio de la mitad de ictus, recordando que fue el exceso de ictus la señal de seguridad que apareció en el ensayo TREAT comparando darbepoyetina con nada en pacientes que no estaban en diálisis. Y como decía, la EMA pidió que se resumieran los datos de seguridad cardiovascular comparando
o sea, en pacientes que se les había corregido la hemoglobina y que no estaban en diálisis o que estaban en diálisis desde hace poco, comparado con esas. Y estos fueron los resultados. En cuanto a MAFE, hubo una reducción del 21% del hazard ratio, no estadísticamente significativo, el intervalo de confianza supera la unidad, pero en MAFE Plus el intervalo de confianza no supera la unidad. Y también hubo numéricamente 22% menos muerte. Entonces, estos datos son tranquilizadores, recordando que a pesar de que podrían tener mayor eficacia, no inferiores desde un punto de vista purístico de la metodología, pero hasta 10 puntos porcentuales mayores de respuesta eritropoyética, a pesar de eso no seguimos manteniendo los niveles de hemoglobina entre 10 y 12 y no tenemos una prisa especial en subir. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa deberíamos saber de roxadustat en no diálisis? No tenemos una prisa especial en corregir la anemia. Podríamos necesitar una dosis de comienzo más bajo que lo que hay en la ficha técnica, especialmente si empezamos con hemoglobinas por encima de 10 o en ciudades que están muy por encima del nivel del mar, que al igual que con los agentes estimuladores de eritropoiesis tradicionales, una corrección rápida o demasiada corrección puede facilitar la trombosis, que existe evidencia de que la respuesta eritropoyética puede ser más estable que en los tradicionales, con una menor influencia negativa de episodios transitorios de deficiencia de hierro y una menor influencia negativa de episodios de inflamación. Hasta ahora no se ha identificado un problema de seguridad específico de toda la familia y roxadustat en concreto baja los niveles de LDL de colesterol y puede bajar la TSH especialmente en personas con hipotiroidismo. Al parecer tiene una actividad activadora de receptores de hormonas tiroideas. En cuanto a la aparente mayor estabilidad de respuesta eritropoyética en presencia de inflamación transitoria o de ferropenia transitoria, eso podría ser la explicación para una observación, que es que cuando se juntaron los pacientes de diversos ensayos que están tratados con diálisis peritoneal, el riesgo de requerir una transfusión durante el seguimiento fue la mitad en los pacientes con roxadustat que en los pacientes con agentes eritropoyéticos. Están los pacientes con roxadustat recibían menos transfusiones que los tratados con agentes eritropoyéticos tradicionales. Bueno, pues este sería el mensaje. Aquí en Madrid tenemos habitualmente GIF activado. Eso quiere decir que la activación fisiológica de GIF es segura, fundamentalmente porque la esperanza de vida más larga de Europa está en Madrid. Roxadustat es un estabilizador de GIF aprobado por la EMA para anemia de enfermedad renal crónica con y sin diálisis, pero que se financia en España solo para los pacientes que no están en diálisis. Los datos disponibles apoyan la eficacia en corregir la anemia de roxadustat, por eso está aprobado por la EMA, de una forma que es menos sensible al impacto negativo de la falta de hierro de la inflamación que los agentes estimuladores de eritropoiesis tradicionales. Y los datos que tenemos hasta ahora sugieren que es seguro cuando la diana de hemoglobina está entre 10 y 12, que ha sido lo que se ha testado en los ensayos clínicos. Muchas gracias por la atención y podemos pasar a discutir los resultados. Muchas gracias, Alberto. Mientras van llegando unas preguntas del chat, yo sí que tenía unas preguntas sobre si tenéis datos sobre poblaciones especiales y en concreto el primero era sobre pacientes con síndrome cardiorenal, porque hay datos contradictorios, ¿no? El MACE Plus justo parece que hay una cierta reducción de riesgo en paciente por ingreso por hospitalizaciones, pero creo que era el Dabradustat, sí que se había visto un aumento de eventos justo en pacientes de insuficiencia cardíaca. El otro, si sabemos algo del paciente trasplantado, sobre todo en el post inmediato, no sé si hay datos reales asiáticos. No hay datos de ensayos clínicos en el trasplante, pero sí hay algunos datos asiáticos que son tranquilizadores. Los datos cardiovasculares, hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, los tres agentes pueden diferir exactamente en sus dianas, porque no tiene exactamente la misma intensidad de inhibición y especificidad por tres prolihidroxilasas de GIF. O sea que el hecho de que un agente tenga un problema no quiere decir que los otros lo puedan tener. Y hasta ahora
roxadustat no solo no se ha observado un aumento del riesgo cardiovascular, sino que todo lo contrario. El otro asunto a tener en cuenta es que estos ensayos clínicos reclutaron pacientes de todo el mundo y en concreto en Europa estaban sobre representados los de los países del este. Varios de estos agentes, cuando han analizado poblaciones, distintos países, la seguridad en distintas regiones del mundo no ha sido exactamente igual. En concreto, Daprodustat mostró datos para Europa del Este y Europa del Oeste, y Europa Occidental. Y entonces la respuesta era distinta. Si bien había un aumento de riesgo en Europa del Este, estaba disminuido en Europa Occidental. Y eso es curioso porque en el ensayo TREAT, que como recordáis era pacientes que no estaban en diálisis, bien empezarles a tratar con darbepoetina para subir la hemoglobina a 13, si no recuerdo mal, o bien dejar que cayera espontáneamente hasta 9, y por eso España no participó y muchos países occidentales no participaron porque pensaban que eso no era ético. Lo que se observó es, primero, que muchos de esos pacientes lo que tenían era ferropenia, porque los que se suponía que tenían que bajar la hemoglobina hasta 9 no solo no bajó, sino que subió. Y cuando mirabas qué había diferente, pues habían recibido más hierro que los pacientes con darbepoetina, lo cual es contraintuitivo, porque si cualquiera de nosotros recibimos un chote de darbepoetina, nuestra ferritina baja en cuestión de un par de semanas. Y lo segundo, que hubo un aumento del riesgo de ictus a nivel global, pero los niveles de Europa Occidental, donde los pacientes están tratados de forma diferente a Europa del Este, porque los sistemas sanitarios son mejores. De hecho, hubo una reducción de los eventos cardiovasculares que casi alcanzó significación estadística. El intervalo de confianza llegaba a 1,01, a pesar de representar solo el 10% de la población del ensayo. O sea, parece que la forma en que se tratan los pacientes en países desarrollados y en países menos desarrollados puede influir en la seguridad cardiovascular de estos fármacos. Y pensar que en países, había muchos pacientes, por ejemplo, de Ucrania. Entonces ahí la sanidad es así. O sea, es posible que estos pacientes sí recibieran roxadustat o daprodustat o la gente que estudiara, porque participaban en los 3 ensayos, pero el resto de la medicación que recibían, pues a lo mejor no está optimizada. Son países también que tienen una esperanza de vida hasta 10 años menos que España. Y una demanda justo que va en el mismo sentido que viene del público es, ¿y esto podría ser más allá de lo que es el sistema de salud, podría depender del overshooting, que sí que haya habido una diferencia en el conseguir los objetivos y el riesgo trombótico? Sí, no, yo no esperaría que la diferencia entre continentes fuera así, aunque sí es verdad que creo que fue Vadadustat, comparó, en América tenía una diana un poco más bajo que en Europa y hubo más problemas en Europa, pero driven por países del este. Y luego también en Pirineos, efectivamente, hubo un problema de seguridad y hubo un overshooting claro. O sea, hemos visto los resultados detallados de Dolomitas, donde en Roxadustat llegan hasta 12, o sea, la media llega hasta 12. Hubo pacientes que se pasaron de 12 en un periodo relativamente corto. En Pirinés sobrepasa 12 la media de los pacientes. O sea que es posible que el overshooting fuera un problema. Lo que no sé es si ese overshooting explicaría diferencias regionales. Y la otra pregunta es, ¿sabemos la causa por qué reduce el colesterol? Porque puede reducir la LDL, roxadustat. ¿Verdad que Sí, sabemos que es una molécula que acciona a distintos targets, a distintos niveles? sí, yo no lo tengo claro, pero a mí me resulta curioso que una de las manifestaciones del hipotiroidismo es aumento del LDL colesterol. Y de hecho, roxadustat aumenta, o sea, activa el receptor de hormonas tiroideas, ya no me acuerdo si es un T3-like o un T4-like, y de hecho activa el receptor de hormonas tiroideas, un receptor de hormonas tiroideas que está mutado y que no responde a las hormonas tiroideas nuestras endógenas.
y eso probablemente también es la razón por la que bajan los niveles de TSH. Esto se ha descrito sobre todo en pacientes que ya son reconocidamente hipotiroideos, están tratados con hormonas tiroideas. Perfecto. Alberto, muchas gracias y una vez más, de verdad, agradeceros porque todas las veces, todas tus ponencias son siempre muy brillantes y didácticas. Así que ha sido un honor tenerte aquí y esperamos verte pronto nuevamente, escucharte pronto. Y un saludo por parte de toda la comunidad valenciana. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Adiós.